Leonardo Martínez Herrero es un prestigioso abogado penalista que durante los 4 años de la presidencia de Mauricio Macri, ante la inacción de la Oficina Anticorrupción en casos que involucraran a funcionarios de ese gobierno, realizó importantes denuncias que corrieron distinta suerte. Hoy proponemos un programa de diálogo entre este profesional del derecho y la doctora Alessandra Minichelli, no solo sobre estas denuncias puntuales, sino sobre el estado de la justicia en la Argentina, las injerencias sobre el Poder Judicial, las operaciones y el papel de los grandes medios de comunicación. Bienvenidos, bienvenidas a 40 Minutos. Bueno, en nuestro programa de hoy tenemos como invitado a un colega, a un abogado penalista muy destacado, además de profesional del derecho, denuncia cuestiones judiciales de repercusión en el ambiente o en las noticias o los casos resonantes, y además es docente. Es docente en este momento trabajando a nivel secundario. O sea que él también nos va a poder contar qué opinan los jóvenes de hoy sobre la justicia, qué opinan los jóvenes de hoy sobre la política. De quien estoy hablando es del doctor Leonardo Martínez Herrero, y ya le damos la bienvenida. Leonardo, gracias por venir. No, por favor, gracias a vos por la invitación, Lali. Contanos cómo empezó un poco primero esa vocación tuya por hacer denuncias, y después nos contás de las denuncias. Sí, cómo no. Yo empecé a llevar las denuncias porque vi que nadie actuaba. O sea, a partir de diciembre del 2015, antes los fiscales, Oficina Anticorrupción, los medios, denuncias anónimas, llevaban a tribunales con supuestas denuncias de corrupción, que eran cosas muy endebles, que no merecían ni siquiera ser tratadas. A partir del 10 de diciembre del 2015 esto cambió. Uno veía noticias y esperaba que actuaran los fiscales, que actuara la Oficina Anticorrupción. Y después empezás a ver, bueno, ¿qué hacen estos fiscales? Bueno, están trabajando con gente del gobierno. La Oficina Anticorrupción pusieron una abogada, tenía que ser abogada, y pusieron una licenciada en ciencias políticas que estaba enamorada del presidente. Entonces veía que todas las causas de corrupción, todas las cuestiones que merecían ser investigadas no llegaban a tribunales. Entonces, cuando empecé a tomar conocimiento de medios con periodistas, porque algunos periodistas, como Néstor Espósito, hacían trabajo de investigación y daban estas noticias que los medios hegemónicos las corrían, las ocultaban, no existían. Entonces me tomé el trabajo de investigar, juntar la prueba, la documental, y empezar a llevar a tribunales las denuncias de casos de corrupción. Y después de esto la gente ya me paraba en tribunales cuando veía, y me empezaban a llevar pruebas, a ofrecerme y a pedirme por favor que actuara, ¿no? ¿Y arrancaste con qué denuncia? La primera que me llamó la atención, que pedí que se investigue, fue que un periodista denunciaba al juez Casanelo como que había recibido coimas, como que quería cerrar una causa, que había ido a Olivos. Entonces yo lo que quería era que se investigara lo que estaba diciendo este periodista, porque simplemente lo denostó al juez federal, que era Casanelo, y entonces pido que se investigue todo lo que estaba diciendo este periodista, se presenta al juez Casanelo y pide que estar presente cuando este periodista declare todas las barbaridades que dijo contra el juez federal, ¿no? Y bueno, este periodista no fue, dijo que se amparaba en las fuentes, y se terminó demostrando que era toda una mentira, que era toda una operación armada para ir contra el juez Casanelo. Esa fue la primera. Y la segunda fue las bolsas de dinero que tenía Michetti en su domicilio, ¿no? La vicepresidenta. Que ella tenía $50.000 y más de 200.000 pesos que tenía en su casa, no se sabe por qué. Ella decía que era de la fundación, pero entonces tendría que estar en la fundación y no en la casa. Y empezaron a usar excusas absurdas, como decir que fue una colecta, una vaquita, que había hecho medio gabinete nacional, y diputados nacionales habían hecho esa vaquita y la tenían en la casa. Era época del corralito, del cepo, no podía justificar cómo tener ese dinero, y terminó el juez Lijo sobreseyéndola diciéndole que había irregularidades, cuando todos sabemos que era un delito. Si eran donaciones a la fundación no pueden hacerse en efectivo, lo dice la AFIP, tenía que estar bancarizadas o con tarjeta de crédito. Ahí fue cuando empezamos a ver cómo estaba actuando la justicia. Claro, claro, fue una cosa realmente muy llamativa, y aparte también si uno iba a la IGJ a averiguar efectivamente cómo funcionaba la fundación de la vicepresidenta, realmente era como
un búnker macrista, ¿no? Claramente. No tenía nada, o sea, no tenía ninguna documentación. A partir de mis denuncias, hasta parecía hecho a propósito, cada presentación mía venía atrás la fundación presentando los papeles en la IGJ. Claro. O sea, cuando yo hice la denuncia no tenía Ellos armaron absolutamente toda su nada. fundación, claro. No tenían balances, decían que gastaban ingresos, creo que 70.000 pesos en empleados y no tenía empleados registrados en la FIP, ¿no? Entonces, evidentemente, empezaron a cubrirse de todas las irregularidades que hicieron. Uno lo veía eso y no lo podía creer, ¿no? Cómo estaba actuando la justicia. La justicia, ¿no? claro. Es más, le piden, cuando hay irregularidades, la justicia generalmente allana y se lleva la documentación. A la Fundación Suma no la allanaron. Fueron a pedirles los libros y dijeron que se los iban a llevar al día siguiente al juzgado. O sea, le dieron tiempo para que puedan arreglar todos los libros, ¿no? Ahora, esto que por ahí salió como muy incipiente o muy contado así en borrador o en bosquejo de tu actuación, después no tuvo, digamos, el predicamento escandaloso que podría haber tenido o que debió haber tenido en la opinión pública, porque se trataba nada más ni nada menos que de la vicepresidenta de la Nación. Era una cuestión realmente injustificada, porque era alguien que venía a manejar la institucionalidad desde el Estado, habiendo sido, digamos, administradora o gestora de una fundación con irregularidades de estas características. Exactamente, pero no solamente la Fundación Suma, Pepín Rodríguez Simón también tenía su fundación, o sea, el PRO y Cambiemos usaban las fundaciones para financiar la política, ¿no? Para poder... Y el juez Lijo, ¿qué dijo? Para sacarse encima estos problemas. El tema de las fundaciones excede el marco de esta causa y no investigó a ninguna fundación más. Y lo de Michetti eran irregularidades. Hasta ese absurdo hemos llegado a tener en la justicia, ¿no? Ahora, para detenerlo a Amado Vudú, el juez Lijo en 24 horas lo mandó a detener cuando hacía 2 días había estado en un tribunal oral, ¿no? Así. Y ahora último en las elecciones fuiste el único que denunció a Smartmatic focalizadamente, digamos, ¿no? Porque hubo, a partir de los ejercicios de cómo funcionaba el sistema que plantea el Poder Ejecutivo para poder empezar a comunicar en tiempo el resultado electoral, fallas sistemáticas, pero denuncias no había. No había, pero encima todo el dinero que pagaron por este tema, ¿no? Claro. Porque podía investigarse más o menos si funcionaba el sistema o no, pero el Estado Nacional pagó una tonelada de dinero, estamos hablando de 5.700 millones de pesos por estas cuestiones que no funcionaban. La denuncia que yo hice no solamente es contra Smartmatic, es contra la Jefatura de Gabinete, el Ministerio del Interior y el Correo Argentino, ¿no? El Ministerio del Interior, por contratación directa, o sea, sin licitación, le encarga al Correo Oficial, le da 290 millones de pesos para el escaneo de la información y le da 210 pesos al portal edu.gov.ar. Para que brinde todo el sistema de Wi-Fi, los escáneres y eso. Y no sé cuál es el rol de Smartmatic. Smartmatic ahí cobra $1 millón y pico de dólares, o sea, casi 60 millones de pesos, un poco más. ¿Por qué? No puso una computadora, no puso un escáner, no hacía nada y sin embargo cobró. Y después llama a una licitación para el escrutinio provisorio, pagándole ya más de 17 millones de dólares a Smartmatic. Y por último, directamente le dan a Correo Argentino 4.500 millones de pesos. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó con esta plata? Empieza a ver que el sistema que pagó Smartmatic, que costó más de 100 millones de pesos, no funcionaba. Entonces como que dijeron, bueno, hagan esto, acá tienen la plata, y después vemos si funciona o no funciona. Correo tiene que haber dicho, no estoy preparado, necesito tal cosa, ¿no? Smartmatic dijo, no tengo el programa, vamos a hacer... No, acá primero pagaron y después veían cómo iba a resultar todo. Bueno, hemos hablado muchas veces, vos y yo, del tema del armado de causas judiciales, toda esta persecución, que se han judicializado muchísimas cuestiones que no tienen imputaciones concretas, como puede ser el caso, bueno, de Amado, de la expresidenta, de Julio, debido también con esto de no podían no saber, no podían no conocer, que no es una imputación penal. Vos también interviniste en la denuncia por el armado de causas en este nexo tan perverso entre el Poder Judicial, los medios de comunicación, irregulares, ilegítimos, espurios, truchos. Contanos esto. Sí. Que... O sea, yo no sé si son tan truchos, sino que son servicios de inteligencia, porque Bien. acá la AFI Bien. fue parte de esta operación. Lo que conocemos como el lawfare
verdaderamente lo han aplicado. Fake news, noticias falsas, todo eso lo pueden aplicar. Todo lo que pasamos por la facultad. Nos enseñaron las cuestiones básicas que cuando ves estas cuestiones no lo podés creer. Vos agarrás cualquiera de estas causas porque está gente detenida, jugaron con la libertad de las personas, la defensa en juicio, el Estado de Derecho, se lo llevaron puesto, hicieron lo que quisieron, por eso uno no puede entender. Yo me sentía un estúpido yendo a la facultad a explicar las garantías del debido proceso cuando no existían ninguna. Vos ves las causas y no hay delitos, podemos discutirlas todas y todavía no encuentro el delito. Solamente algo explica, ¿no? Que Bonadío o Ercolini son los únicos, y a veces Lijo, han ordenado detenciones. Contra la expresidenta de todas las causas, ¿por qué las tiene que tener Bonadío? Porque es el único que garantiza la detención de las personas, ¿no? Lo de la causa GNL, que hice la denuncia, claro, vos hiciste la de GNL es con el... un horror. Todos los delitos que cometieron el fiscal Stornelli, el juez Bonadío, con D'Alessio, que trabajaba para los servicios de inteligencia, ¿no? Apretando gente, llevando gente. Pasando información a legisladora. Pasando información, juntando información falsa, porque D'Alessio llevó información falsa. Parte se la robó de Enarza y se la lleva directamente a Bonadío diciendo que a Stornelli diciendo que la recibió. Pero no solamente eso, hay un perito que hizo una pericia falsa y en base a una pericia falsa después vamos a ver con quiénes haya hablado este perito, ¿no? Porque este perito no actuó solo. Sí, que ¿no? todavía el teléfono del perito no se abrió nunca. En la causa, incluso en la que está denunciado, que fue confirmada por la Cámara, la causa por sí, se estaban pidiendo los cruces de llamadas y estas sí. cuestiones, pero lo cierto es que un perito hizo una pericia trucha, la copió del Rincón del Vago, copie, pegue, y detuvieron tanto a Julio como a Barata en una pericia falsa que la Cámara la anula. Hoy en día está procesado ese perito, ¿no? Y seguramente van a querer cortar el hilo por ahí, por el perito. Claro, sí. Y como esa causa se les caía, no tenían nada, aparece el falso abogado D'Alessio declarando ante el fiscal Stornelli, que salió como si fuera una declaración absolutamente falsa. Primero dice que es abogado, declara ante Stornelli. Stornelli no podía desconocer quién era D'Alessio cuando tenemos cruce de llamadas y hasta le impidió que investigue al ex de su actual pareja, ¿no? Sí. Entonces sabía que era falso todo, igual lo hace, presenta documentación. Presionaron a un testigo, Bruce Adobat, lo presionaron, Santoro lo entrevista primero, después lo llevan a la justicia y después, a su vez, declara el propio D'Alessio que toda la información del libro El Mecanismo que escribió Santoro se basa en todo lo que le dio él, por ende también es falso, ¿no? Y después, cuando uno lee el procesamiento de Bonadío, usa varias partes del libro El Mecanismo. Y toda esta prueba, la que ya la había juntado Stornelli en forma mendaz falsa, Bonadío la incorpora mucho tiempo después y ahí es donde nuevamente ordenan las detenciones. Vuelve a procesar, porque lo que ha hecho Bonadío claramente, sobre todo con la causa esta de las fotocopias de los cuadernos, es como un aperturar o como un clonar causas para que haya de la causa cuadernos o aparentemente causa cuadernos como distintas desmembraciones temáticas. Y no solamente eso, él se agarra a la causa GNL para decir que es conexa a la de los cuadernos, porque si no, la causa cuadernos tiene que haberse sorteado e ir a otro juzgado. Él dice, tengo GNL, que es una causa falsa, y me sirve para agarrar la causa cuadernos. El famoso forum shopping. Forum shopping, sí, algo que hizo Bonadío. Bonadío siempre busca la vuelta para quedarse con las causas que no le corresponden, porque ya tiene una tendencia, ¿no? Él dice que no, el derecho procesal creativo. Yo en la facultad no estudié eso. Claro, ¿Vos ninguno de nosotros aprendió derecho procesal creativo. Es procesal penal, procesal civil, pero el creativo no. Nada de creativo. Y no, es como la contabilidad creativa. Claro, ¿no? Entonces ya sabemos que hay algo raro, ¿no? Claro. Entonces no puedo entender las cosas que se hicieron, la causa de los cuadernos. Es un edificio jurídico. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv.
Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número festejamos las 100 ediciones, no como un logro individual, sino compartido, porque la RSE ganó la lucha de ideas. Con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, 100 ediciones en el camino de la comprensión. Y como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. Seguimos compartiendo el diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el abogado penalista Leonardo Martínez Herrero. Ahora sobre casos resonantes y escandalosos como la causa del falso abogado D'Alessio y además sobre las denuncias del propio Martínez Herrero contra funcionarios en actividad durante los 4 años del pasado gobierno. Y vos decías algo muy cierto, salvo un par de legisladores que siguieron con la tónica de presentarse ante la justicia porque hacían pedidos de informes y nadie les contestaba, pero son contados con los dedos de esta mano, nadie se ha dedicado a hacer denuncias como para decir, bueno, que quede constancia de esta irregularidad y que se siga trabajando. Sí, no, algunos, muy pocos me he encontrado haciendo las denuncias o inclusive presentándose en algunas denuncias que yo había efectuado, ¿no? Como por ejemplo contra Laura Alonso, por corrupción en la misma oficina anticorrupción y además contratando con una empresa que no podía contratar con el Estado porque tenía dudas con la AFIP, ¿no? Yo lo que sostengo es que tenía que hacer público todas estas cuestiones. Hay que mostrar, yo digo, ¿por qué no ponen cámaras en Comodoro Pi? O sea, que vean la gente que entra, que sale, dónde va, todo. Con qué bolsos o con qué cosas entran. Sí, también, o entran. Yo mismo lo vi, tenía que llevar con un cliente a declarar ante Bonadío, y lo vi a Gil Lavedra ingresando al despacho del juez Ercolini diciendo que venía a hablar por la causa de Cristóbal López. O sea, lo escuché yo en el pasillo. O sea, nadie lo sabe. Pero no estaba el abogado de Cristóbal López en la reunión. Presente en la reunió entrevista. Gil Lavedra como representante de la AFIP con él y ya sabemos qué pasó. Esto fue en el 2016, ¿no? Y ya sabemos que al poco tiempo más metieron preso a Cristóbal López, ¿no? Entonces, ¿por qué un funcionario? ¿Por qué hay una diputada que entra directamente a los despachos de los jueces? A mí no me reciben, yo tengo que ir a la mesa de entrada, anunciarme. O pedir por nota. Y así todo no me reciben. Claro, pero yo he visto diputadas que entran y salen, ¿no? del despacho de los jueces. Le tienen miedo, no sé, no lo hacen, pero ni siquiera piden permiso. Abren la puerta y se meten, ¿no? Claro, ya como una cuestión hasta obscena, porque pueden haber operadores judiciales, que siempre los hay, puede haber interés de algún legislador que también... Y bueno, de hecho, cuando fue el desafuero de julio, concretamente una sola legisladora fue a averiguar de qué se trataban las causas y no la recibieron. No la recibe. Bueno, pero una de las diputadas que hacía estas denuncias, que también, o sus abogados, porque tiene abogadas ellas también que le iban a tribunales, se reunían directamente y uno nunca se entera después cuando pasan las cosas, ¿no? ¿Y qué expectativa tenés con la causa de D'Alessio, digamos, la causa de Dolores, que hoy, digamos, está teniendo nuevo input? Hay querellantes que están siendo aceptados por la Cámara de Mar del Plata. Eso es lo único que a mí todavía me hace tener un poco de esperanza en la justicia, ¿no? Va a ser la punta del iceberg de la revisión de muchas, sobre todo de esta, ¿no? Sí, va a ser porque todas estas causas armadas tienen en base a D'Alessio en comunicación con Paula Oliveto, o sea, toda la gente que está interviniendo en la mayoría de las denuncias, con Stornelli, con Bonadío. Entonces, esa causa es la única que me hace a mí tener esperanza en la justicia. Tenemos un juez imparcial, ¿sí? Porque no es un juez, digamos, arbitrario, no ordena detención. No, ha dado todas las garantías tranquilo, constitucionales a los imputados, esto es cierto. Pide el desafuero, cita, los escucha, no los detiene, no los lleva detenidos como una forma de presión. Cuando se con casco. Con casco. Los lleva, declaran y se van, filman las declaraciones, hasta inclusive de los arrepentidos que se han solicitado, los ha filmado como marca la ley, ¿no? Como hicieron con Stornelli y Bonadío,
que no filmaron sí, nada. Sí, está ¿no? haciendo una modelización que realmente te da como una buena expectativa en relación a lo que pueda Es lo que llegar hace a ser. cumplir la defensa en juicio, Claro, el Estado de Derecho y las claro, garantías constitucionales. claro. Por suerte, a todas estas personas le tocó un juez correcto, no un juez arbitrario como Bonadío. Y la Cámara también está trabajando bien porque convalida cuestiones, hasta un fiscal en contra que quiere sacarse la causa de encima y mandarla a Comodoro Pi para seguir encubriéndolos. Entonces, esta causa para mí es la causa testigo para seguir confiando en la justicia. Vos nos decías recién un poco, digamos, no podía estar enseñando cosas que no se aplicaban en Comodoro Pi, entro en crisis cuando eso me pasa, pero hoy por hoy sí están dando clases a nivel secundario, estás dándole Sí, es en clases, secundario de adultos y de nivel medio, ¿no? Y en nivel medio concretamente, que estamos hablando de jóvenes entre 15 y 20. Sí, entre 13 y 20 años. 13 y 20 años. Vos estás viendo que ellos tienen, digamos, credibilidad en la justicia, credibilidad en la política. ¿Cómo están ellos viviendo este momento hoy? No, o sea, todo lo que pasa no tienen credibilidad, ni en la justicia ni en la política, ¿no? Y bastante algo de razón tienen, ¿no? Están preocupados precisamente por su futuro, por su porvenir y también por su presente, ¿no? Porque no le falta un montón de carencias. Hay grupos de alumnos que sí, que están en los centros de estudiantes, que son los más politizados, y después otros que están indiferentes y necesitan mucha contención. Tendríamos que hacer una reforma para que puedan tener una contención todos estos alumnos, pero para que ellos mismos puedan ver y analizar las cosas, porque hoy en día la mayoría, si uno les quiere hablar de la justicia, la política, no les interesa, están completamente alejados, ¿no? Salvo los que están en los centros de estudiantes, que sí. Bueno, la verdad es que, Leonardo, te agradezco muchísimo porque siempre es bueno escuchar en primera persona que te cuenten el por qué presentás las denuncias que presentás, cuál es la expectativa que tenés, y están todas abiertas, ninguna de las causas que iniciaste se cerraron hasta hoy. Solamente la de Gabriela Michetti, que la sobreseyeron en menos de un año, cuando había todos los indicios, o sea, salvo esa sí, están todas en trámite. Todas en ¿no? trámite. Y esperemos que se haga justicia verdaderamente en todo y que tengamos en el futuro jueces que actúen en el momento, ¿no? Yo pedí en varias de estas causas la doctrina Irursum, ¿no? Que no es una doctrina, es un desastre. Sí, es un desastre, digo, pero bueno, ya que estaba tan uniforme. Y me la rechazaron en todas, ¿no? Claro, te la rechazaron. Solamente se aplica a exfuncionarios, no a funcionarios actuales. Bueno, Leonardo, la verdad que fue un placer enorme tenerte en nuestro programa hoy y bueno, aclararnos estas cosas que capaz que tienen un tinte demasiado técnico, demasiado específico, pero que son a veces dudas que se tienen y que es importante en el marco de la responsabilidad social en informar y comunicar, que la gente también esté al tanto y se informe. Así que te agradezco muchísimo que hayas venido. No, gracias a vos por permitirme hablar y explicar un poco para todos. Bueno, gracias. Y así hemos compartido con ustedes este diálogo entre Leonardo Martínez Herrero y Alessandra Minichelli en estos 40 minutos. Esperemos que lo hayan disfrutado y, como siempre, gracias por habernos acompañado. Pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.